Buenas tardes, colegas. Soy el doctor Wilber Tomás Barzola Guamán, decano del Colegio Médico del Consejo Regional número 4. Les damos la bienvenida en este día y bueno, agradeciendo también la presencia del doctor Félix Ortega Álvarez, quien va a ser el día de hoy encargado de brindarnos el tema de cirugía en tiempos de COVID-2019. El doctor, bueno, es cirujano, especialista en, en laparoscopía, endoscopías. El doctor también trabaja como médico asistencial en el Hospital Ramiro Prialé. Es también encargado del área de trasplantes, ¿no? Del Hospital Ramiro Prialé. También es médico asistente de la Clínica Ortega y bueno, también tiene un sinnúmero de, diríamos, de bagaje, de información con respecto a la cirugía, a la laparoscopía y a los trasplantes. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a esta actividad. Y bueno, doctor Félix, bienvenido y muchas gracias de antemano por la aceptación con el Colegio Médico. Muy bien, muy buenas tardes, queridos colegas. Apreciado Wilber, quiero agradecer profundamente esta invitación cordial que se me ha hecho para poder compartir algunas experiencias en relación a este nuevo virus y las implicancias que tiene en el área quirúrgica. Como bien dices, yo soy pues el jefe de unidad de trasplante de órganos del Hospital Ramiro Prialé. Y naturalmente también hago la práctica privada en la institución de la Clínica Ortega. Tenemos ya como cirujanos desde 1992, de manera que son 28 años que ejercemos la especialidad y hacemos todo tipo de cirugías, desde cirugías menores hasta cirugías de altísima complejidad como trasplante hepático. Hacemos cirugía endoscópica sencilla y también compleja, de manera tal que la potencia de esta pandemia ha venido un tanto a afectar el desenvolvimiento de la cirugía a nivel mundial y evidentemente aquí en Huancayo. Voy a comentar diciendo que yo no tengo conflictos de interés, no trabajo para ningún laboratorio, no tengo estudios científicos con alguna empresa que provee equipos, ni mucho menos. Evidentemente todo el mundo sabe que yo trabajo en la parte privada en una clínica que es propiedad de mi familia. De tal manera que voy a referir la experiencia básicamente en esta institución respecto al COVID, porque en e-salud, aun cuando trabajamos en forma similar, no soy responsable de las medidas que se hayan tomado en ese hospital. Ahí las medidas las han hecho en la gerencia, con la dirección y los jefes de servicio respectivos, de tal manera que no necesariamente coinciden las medidas que se han tomado respecto a la cirugía y el COVID. Lo primero que quiero mencionar es la tremenda cantidad de pacientes infectados que existen en el Perú en estos momentos. Busqué un dato más actual, la verdad, el día de hoy, incluso en la mañana en el internet, pero esto es del día 21 de mayo, en el que podemos ver pues que el Perú está entre los primeros países del mundo ya y segundo en Sudamérica en la cantidad de pacientes contagiados. No es menester de esta reunión ver el porqué, lo cierto es que esa es nuestra realidad. Estamos, después de Brasil, como el segundo país con más infectados y a nivel de proporción en relación a la población, somos el número 1 en el mundo. Este cuadro muestra la cantidad de fallecidos en el Perú en el año 2017 al 2020, mes por mes. Si ustedes observan, en el mes de abril hemos tenido una cantidad, un delta de fallecidos de aproximadamente 3.000 pacientes y en el mes de mayo un delta de casi 11.000 pacientes.
Entonces, si hemos tenido, miren ustedes, en el mes de abril hemos tenido, el año pasado, 8.961 fallecidos, y en mayo del 2019, 9.009 fallecidos. En este año tenemos más de 20, en este mes, perdón, en este mes, en relación al año pasado, tenemos más de 11.000 fallecidos en mayo, y tenemos en abril 3.000 fallecidos más que el año pasado. De manera que es evidente que la gran parte de estos fallecidos, que suman 13.000, pertenecen pues a pacientes COVID. Por lo tanto, la cifra real es aproximadamente al menos 10.000 fallecidos por COVID en estos momentos, no las cifras que se están manejando. Hay un subregistro bastante importante. Eso quiere decir, colegas, que estamos en el Perú en un problema bastante serio. Hay un aumento muy importante. Por lo tanto, los que estamos al pie de lucha, como los intensivistas, los internistas, los infectólogos y también los cirujanos, porque tenemos que afrontar las cirugías de estos pacientes muchas veces a cielo abierto, con el riesgo de contaminación, es que tenemos que tomar muchas precauciones para poder operar a estos pacientes. Sí, ustedes están. Entonces, la primera consideración que quisiera decir es la siguiente. Y pido disculpas por no encontrar el link de la referencia, pero esto salió en el Lancet. La primera consideración que voy a mencionar salió en el Lancet en abril de este año. Los pacientes que son operados en el periodo de incubación del COVID, un gran porcentaje ha terminado en UCI, eso en Inglaterra, me parece. Y miren ustedes, hasta un 20% de pacientes han fallecido, cuando lo habitual es que de los pacientes operados por emergencia, el índice de mortalidad es 1%. En los pacientes que son portadores del COVID, incluso asintomáticos, la mortalidad es de 10 a 20 veces mayor. Aún fuera 10%, es una mortalidad, una proporción bastante importante. Por lo tanto, lo primero que tenemos que concluir en esta conferencia es que un paciente que es portador de cirugía electiva y es a su vez portador de COVID, la cirugía tiene que ser diferida. ¿Por qué? Porque tiene al menos un riesgo de 10 veces mayor de fallecer que un paciente electivo sometido a una cirugía con el virus dentro de su cuerpo, aún sea asintomático. Evidentemente, la cirugía de urgencia no puede ser pospuesta. El paciente que tiene una apendicitis, una colangitis, una obstrucción intestinal, debe ser operado. Pero estos pacientes deben ser operados con todas las precauciones. Y evidentemente con un consentimiento informado adecuado para que la familia sepa que el paciente que tiene una emergencia y que tiene también un COVID, tiene un riesgo 10 veces mayor de mortalidad que un paciente con una emergencia y que no es portador del virus. Este es lo primero que quisiera mencionar. Ahora, en este slide, que me parece muy, muy bueno, podemos ver la historia natural de la enfermedad del COVID en el ser humano. Si ustedes ven el cuadro, un 30% de los portadores del virus son asintomáticos, un 55% tienen síntomas leves a moderados, un 10% tienen síntomas severos y un 5% va a tener síntomas críticos. Y de estos, como ustedes ven acá en la parte derecha de la diapositiva, cuando llegan a UCI, la mitad va a fallecer. Este es el curso natural. Entonces, tenemos que un 85% de pacientes son asintomáticos o tienen síntomas leves. El problema es con los asintomáticos, porque la forma de detección tiene que ser lo más precisa posible, puesto que estos son pacientes que son los que están diseminando la enfermedad y evidentemente que cuando llegan a la cirugía podrían causar estragos en el personal que cuida la salud. Miren, hay varias instituciones a nivel mundial que han dado recomendaciones para la cirugía en tiempos de COVID, ¿no? Uno de ellos es SAGES, de la que somos miembros. El otro es el American College of Surgeons. Tenemos las sociedades europeas de cirugía. Hemos revisado
las diversas recomendaciones que hay. En general, casi todas coinciden con algunos matices. Acá, por ejemplo, pongo un resumen de lo que es la recomendación de Seyes en cuanto a cirugía. Es muy buena, evidentemente, pero la verdad, revisando un poco más, nosotros hemos encontrado que los españoles, que fueron los que recibieron, junto con los italianos, el primer embate del virus y han tenido un sufrimiento enorme a causa de esta enfermedad, se han esforzado por dar algunas guías para el manejo quirúrgico de los pacientes con infección de COVID. De tal manera que este artículo que salió en el mes de mayo fue a su vez transcrito por la Asociación Española de Cirujanos Generales y ha dado algunas recomendaciones que me parecen son las mejor resumidas de las que hemos podido leer, en la que nos dan algunos estándares que deberíamos tener para evaluar estos pacientes. Entonces, voy a hacer un resumen de esto, que a su vez lo hemos aplicado a lo que en la clínica manejamos, toda vez que en el mes de marzo estábamos un poco desorientados, como todos. Yo creo que muchos de nosotros, incluido yo, en el mes de enero no le hemos dado mucha importancia al virus y fue recién a fines de ese mes cuando la OMS lanzó la alerta mundial que hemos tomado en serio este tema. Entonces, miren, este flujograma que utiliza la Asociación Española de Cirujanos es importante porque, miren, miremos la diapositiva en la parte inferior. Cuando tenemos un paciente programado, ¿verdad? Y es diferible, evidentemente por el tema de la ocupación de camas, el paciente en ese lapso debe ser diferido, como ha pasado en todo el Perú. Ahora, ¿qué pasaría si un paciente programado de una cirugía electiva es positivo al coronavirus? Evidentemente, por lo que he mencionado al inicio de la conferencia, la cirugía debe ser pospuesta al menos 3 semanas hasta que el paciente sea inmune a la enfermedad, es decir, hasta que tenga anticuerpos y pueda ya no recibir el ataque del virus. En un paciente urgente, evidentemente, hay que ingresar a sala de operaciones. Y los españoles recomiendan básicamente 3 cosas, ¿no? Ellos lo hacen a la vez, tanto el test rápido, la tomografía de tórax y la PCR convencional. Aquí me quiero detener un poquito porque ustedes saben perfectamente bien, colegas, de que en el Perú no tenemos gran cantidad de pruebas moleculares y eso ha sido posiblemente el error más importante de las autoridades de salud para que hoy día en el Perú estemos con tantos problemas. ¿Qué pasa cuando una persona quiere hacer detección precoz del virus con el test rápido? Ustedes saben bien de que una prueba, un resultado negativo del test rápido no necesariamente descarta de que estos pacientes sean no portadores del virus. Y viceversa, un test rápido positivo, sobre todo con la IgG, no necesariamente nos puede significar de que el paciente esté contagiando con el virus. Podría ser que esté en fase mediano terminal de la enfermedad o tiene más de 7 días de infección, pero también podría ser de que el paciente tenga ya anticuerpos de una enfermedad que la hizo hace 4 o 8 semanas. De tal manera que la prueba rápida sirve sobre todo para el manejo de las poblaciones que han sido afectadas por el virus, pero no sirve para la detección precoz como la prueba molecular. Entonces, eso también se trasunta al tema quirúrgico. La tomografía de tórax, evidentemente, y voy a dar algunas cifras, ha demostrado una alta sensitividad, hasta 97%. No tiene mucha especificidad, porque las imágenes pueden ser confundidas con otro tipo de patologías, pero en nuestro medio, lo ideal sería evidentemente utilizar en todo paciente que venga a estar a la sala de operaciones una PCR, es decir, una prueba molecular. No lo tenemos y recién la Autoridad de Salud está, por ejemplo, dando luz verde para que las clínicas, como por ejemplo en la que yo trabajo, recién a partir de fines de junio vamos a poder ser capaces de dar este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque la burocracia ha impedido que podamos nosotros, por más que tengamos las condiciones para comprar el equipo, debemos lograrlo. Entonces, evidentemente,
no es recomendable utilizar test rápido en un paciente con cirugía de urgencia para ver si tiene el COVID, porque tiene alto falso negativo, tiene alto falso positivo, de la manera que no nos ayuda. En estos momentos nosotros utilizamos la tomografía de tórax. ¿Por qué? Porque, repito, tienen un 97% de sensitividad. Los españoles, vean ustedes, utilizan los tres. Idealmente deberíamos utilizar la PCR en el Perú, pero al no tener, repito, la PCR y al no confiar en el test rápido, nosotros estamos utilizando, tanto en el hospital de salud como en la parte privada, estamos utilizando la tomografía de tórax sin contraste como método de descarte y de detección de infección reciente de COVID. Entonces, ya mencioné, tenemos para poder detectar el COVID, el PCR, la prueba serológica o la prueba rápida también, la tomo pulmonar. La placa de tórax, que tiene poca sensitividad, es mucho menos que la tomografía, está en alrededor de 60%, de tal manera que tampoco es recomendable. Y la ecografía de tórax. Hay algunos cirujanos que en Lima utilizan la ecografía de tórax para ver las bandas y esas cosas. El problema de la ecografía de tórax o pulmonar, colegas, es que es dependiente del operador. Dependiente del operador. Entonces, si el operador es una persona inexperta, va a tener mucha menos sensitividad que si fuera un radiólogo entrenado. A lo que la tomografía no. La tomografía tiene protocolos establecidos que los tecnólogos pueden darle al paciente y nos puede dar una mejor información con alta sensitividad. Es por eso que nosotros preferimos la tomografía pulmonar sin contraste para poder hacer el diagnóstico de infección reciente de COVID. Entonces, si sale BIRAT 0, es decir, no hay signos tomográficos de infección de coronavirus en el pulmón, consideramos con un 90 o más % de certeza de que este paciente no es portador del virus. Y si tiene las imágenes en bioesmerilado o algunas más en panal de abeja que se pueden dar, consideramos pues que el paciente es portador del virus de COVID y los manejamos de esa manera. Vean ustedes, acá hay algo de la Sociedad Española de Radiología de Urgencias. Claro, en algunos países, repito, no utilizan tomografía como un estándar de descarte, pero vean ustedes lo que dice la Sociedad Española de Radiología de Urgencias. Dice, a pesar de los hallazgos de neumonía por coronavirus se superponen a neumonías por otros virus, en el contexto actual, la presencia de hallazgos descritos se considera criterio diagnóstico de infección por COVID-19 por la OMS debido a su elevada sensibilidad. Entonces, tenemos la opinión de una asociación española, que es importante. Asimismo, tenemos la opinión de la sociedad francesa, que nos dan la misma información, de tal manera que nosotros en Huancayo, tanto en la parte de salud como en la parte privada, hemos asumido ya la tomografía como un descarte de infección reciente de coronavirus. La tomografía, al igual que la PCR, a partir de las 48 horas, incluso con pacientes asintomáticos, es capaz de dar imágenes típicas, ¿no es cierto?, en el pulmón de infección por coronavirus. Exactamente igual que la PCR. La PCR a las 48 horas tiene una sensitividad de más del 90%. Cuando la infección es reciente, tampoco es que salga al 100%. Entonces, la PCR va correlacionada con la tomografía de tórax. Muy diferente a la prueba rápida, que a partir de los 7 días empieza en el cuerpo a elevarse los anticuerpos al virus. Entonces, algunos aspectos generales que manejamos en la práctica privada, y de esta información yo soy el responsable porque junto con mi hermana, la doctora Ortega, hemos hecho los protocolos en la parte quirúrgica y en la parte anestesiológica, porque es anestesióloga, y yo en la parte quirúrgica. Entonces, como aspectos generales que hemos puesto, no se realizarán cirugías selectivas en pacientes con alta sospecha o confirmación de infección por COVID-19 hasta que la infección remita. ¿Por qué? Por lo que hemos mencionado, tiene alta tasa de mortalidad. ¿Y cómo se hace la sospecha o confirmación? Está dada por la clínica,
pero sobre todo por los resultados de la tomografía de tórax y o prueba molecular. Hemos puesto a prueba molecular a pesar de que no existe porque, repito, a partir de fines de junio vamos a contar en la clínica ya con el equipo y con las pruebas para el test molecular que vamos a poder hacer. En estos momentos estamos con la tomografía de tórax. Las cirugías de emergencia se realizan a todo paciente que lo requiera, sea portador o no de COVID-19. El paciente que ingresa por emergencia también debe ser sometido a radiografía de pulmón. Se exceptúan las candidatas a parto cesárea que deben realizarse la tomografía luego del alumbramiento. Algunos comentarios al respecto de este protocolo. Cuando un paciente ingresa a la clínica por emergencia, permanece en el área de observación hasta que llegue el informe del escrito del radiólogo. ¿Por qué? No sube porque si el paciente, después descubrimos que es portador del virus, tiene riesgo de contaminar al personal, tiene riesgo de contaminar su ambiente hospitalario y todo ello. Entonces, paciente que ingresa por emergencia y es portador de un cuadro que requiere cirugía de urgencia, se hace la tomografía y el médico radiólogo que está de retén en la clínica, a través de la web, porque tenemos un sistema PACS que permite que el radiólogo que esté en Huancayo, Lima o en otro país pueda leer las tomografías rápidamente, nos envía el informe ingresa al sistema de historia clínica digital que lo tenemos y rápidamente el enfermero puede visualizarlo o si quiere puede imprimirlo para que con eso el paciente pueda subir a hospitalización en el segundo piso y con ella puede ingresar a sala de operaciones. Las pacientes con cesárea o parto, alguien me dirá, pero ¿por qué le hace la tomografía luego del alumbramiento? Si ya dio a luz, lo hacemos por seguridad del personal que trabaja en la clínica. Les comento una cosa, hace unos días hemos terminado de hacer a todo el personal de la clínica, que somos más de 100, 130 personas, se le ha hecho la prueba rápida, no tenemos prueba molecular. Le hemos hecho prueba rápida, solamente una paciente ha salido positiva a inmunoglobulina M, a IgM, de tal manera que le hemos mandado a su casa por cuarentena. Pero vean ustedes, de 131 es un índice bastante bajo, es decir, que estamos haciendo las cosas bien, estamos cuidando bien la salud de nuestro personal. Entonces, la razón por la que hacemos la tomografía luego de la cesárea o luego del parto es porque queremos asegurarnos que el personal, al margen de las medidas que toma de cautela y de protección, el personal esté adecuadamente protegido. Entonces, repito, se hace la prueba molecular, que no hay, o tomografía de pulmón, sin contraste a todos los pacientes electivos y de emergencia. Si el paciente es de emergencia, pues acá operamos cirugías de emergencia, que han disminuido bastante, la verdad, pero a veces llegan pues, pacientes con su colecistitis crónica, lo tenemos operar un cáncer gástrico, hacemos apendicitis, igual, se le hace, si es selectivo, una tomografía y si sale con signos de virus, se le suspende 3 semanas por seguridad. Supuestamente el virus sale a los 14 días, pero le damos una semana más para el ingreso a quirófano. Y ahí sí le pedimos una prueba serológica, porque va a salir positivo. Ya tiene el paciente 3 semanas y usualmente ahí sale la inmunoglobulina G positiva. Ya dije, si es de emergencia, se procede a la programación del paciente. Cuando sale con la tomografía positiva, hay un protocolo. Hay un protocolo que lo estoy mostrando aquí, que tenemos para todo paciente que ingresa. Yo como cirujano de la Ortega he operado hasta ahora un par de pacientes COVID. Les comento, la primera paciente fue una paciente con apendicitis que ingresó con una tomografía también. ¿Cuál fue el problema? Eso ya fue hace como 4 semanas. El cirujano que me ayudó vio la tomografía en el sistema y a él le parecía que no había nada. Y me dice, Félix, el paciente está bien. Así es que operémosla nomás. La operamos y luego de la cirugía, a las 2 horas, me llama el radiólogo y me dice, Félix, la verdad que hemos encontrado signos de COVID incipientes en esta paciente. Pues ya las operó, le dije, no hay problema porque la hemos operado con bastante cuidado igual, no con cuidado extremo, pero con bastante cuidado, ¿no? La paciente a la semana le hicimos la prueba rápida y salió positivo, o sea que la tomografía, y era sintomática, quiere decir que la tomografía
La tomografía fue precisa para diagnosticar, aunque tarde en ese caso, en ese primer caso. Por lo tanto, decidimos, y eso es muy importante para ustedes, que la tomografía no la lea el cirujano o el médico general. No, la tomografía de leerla e informarla un radiólogo, porque el radiólogo en casos incipientes tiene el ojo, ¿no es cierto?, y la malicia para buscar la lesión del paciente. Y debe estar esa lesión informada, porque nos tenemos que proteger del virus. Entonces, no hagan ustedes la lectura. Igual en salud hemos dispuesto lo mismo, que el radiólogo tiene al menos que llamarle al anestesiólogo y decirle, oye, hermanito, esta tomografía es normal, puedes proceder a la cirugía. ¿Por qué? Porque, repito, el cirujano común, el médico general común, el no especialista puede equivocarse. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo intraoperatorio de los pacientes no COVID para comenzar? Igual, hay un porcentaje de error de la tomografía que es al menos 3%, puede ser hasta 8%. Entonces, sin exagerar con las medidas de protección, hoy en día todos los que operamos o con gafas de protección o con protector facial, es decir, la mascarita facial que tenemos, ¿no? Yo utilizo, aún sea paciente no COVID, ¿no es cierto?, mi mascarilla común, pero sí mi protector facial. ¿Para qué? Para evitar que lleguen las gotitas directamente al rostro, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, colegas, hagan la prueba de utilizar la mascarilla, perdón, el protector facial en una cirugía común. Se van a dar cuenta cuando acaben la cirugía y ustedes revisan con detenimiento el protector facial por la parte externa, van a ver que hay gotitas pequeñitas que siempre están llegando. Entonces, deberíamos acostumbrarnos de ahora en adelante, al margen de que el COVID desaparezca, de operar siempre con un protector facial en cirugía abierta. Porque, oigan, no, puede ser no COVID, pero puede haber una hepatitis B y tantas cosas que nos podrían llegar, ¿no es cierto? Los anteojos protegen evidentemente, pero yo creo que el protector facial debería quedar como un estándar de hoy en adelante para siempre. Y eso es algo en lo que el COVID creo que nos va a cambiar. Los quirófanos, como la clínica, tiene para limpiar los muebles, los equipos, todo, alcohol al 70%. Ya con eso limpiamos después las mascarillas, se limpian la mesa de operaciones, todo se limpia con alcohol al 70% y cada quirófano tiene su rociador de alcohol al 70% para rociar las manos, los guantes y esas cosas. Se recomienda el uso de N95 para todos los pacientes, aunque no lo tenemos como mandatorio, sí en pacientes COVID demostrados, pero si utilizamos en la clínica una mascarilla común, pero un protector facial, yo creo que en uno COVID estamos bastante bien protegidos. Algo muy importante, se limita el número de profesionales al estrictamente necesario. Ya no permitimos, como antes, el ingreso de familiares al quirófano, pues no sabemos si el familiar que está ingresando al quirófano podría estar con un COVID. Él no se ha hecho una prueba, no tiene tomografía, de tal manera que ya no se permite, de ahora en adelante, hasta que pase la pandemia, el ingreso de pacientes a sala de operaciones, aunque el paciente no tenga COVID. En lo que se puede utilizar material desechable, ¿verdad? Sobre todo en la laparoscopía, evitar, ahora también algo importante que ha cambiado, evitar estar abriendo a cada rato la puerta del quirófano. En lo posible, tener todo lo que vamos a utilizar en el quirófano, para no estar entrando y saliendo. Y mantener la puerta cerrada del quirófano, salvo para la circulación del personal, de los pacientes y del instrumental. Abrir cuando sea absolutamente necesario para la recepción de materiales. Los quirófanos de la Ortega tienen presión negativa, y eso es algo de lo que nos felicitamos. Cuando inauguramos los quirófanos, estamos en la duda de colocar presión positiva para poner aire acondicionado, presión negativa. Al final se le quedó en presión negativa, y tenemos también el piso temperado, de tal manera que en Huancayo pues no hace calor, entonces es muy raro que un quirófano requiera aire acondicionado. Lo que hace más bien es frío, de tal manera que en Huancayo hemos optado en la clínica por tener el piso radiante de fibra de carbono, que mantiene la sala entre 24 y 25 grados, y ahora sí tenemos un succionador de aire, de tal manera que la presión es negativa, y eso nos ayuda. En la laparoscopía, ¿qué se hace?
Ahí sí utilizamos lentes protectores y protector facial. ¿Por qué? Porque la laparoscopía tiene el riesgo de eliminar aerosoles. Cierto es, como vamos a ver más adelante en la conferencia, que no se ha demostrado necesariamente que el aerosol tenga virus de COVID, y eso sigue en investigación, pero hay que tener un exceso de precaución. Hay que tener un exceso de precaución. Y sí, cuando hacemos la laparoscopía, yo utilizo lentes protectores que sellan los ojos, y encima utilizamos el protector facial. Y eso también para los anestesiólogos, eso también para la gente que está en sala. Es decir, en la laparoscopía, incluso en no COVID, estamos utilizando el circulante, el instrumentista, el anestesiólogo y los cirujanos, el lente protector y el protector facial. Utilizar presiones bajas para evitar el disparo del aire del abdomen hacia el ambiente, porque cuando uno abre, la velocidad a la que sale el gas es muy importante. Puede salir hasta más de 100 kilómetros por hora, porque el gas sale y puede contaminar la cielítica y puede contaminar a las personas. Entonces, ustedes van a ver en un video que voy a mostrar después cómo es que en pruebas que se han hecho la tos de un paciente o la apertura brusca de un trocar puede contaminar enormemente el campo quirúrgico. Igual, utilizar todo el material desechable que sea posible, la incisión de los puertos lo más pequeña y ajustada para que no haya fuga de gas, asegurar los trócares con puntos de fijación. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque a veces uno está manipulando los trócares y a veces el trócar se sale cuando uno manipula la pinza, y al salir el trócar, el gas va a salir a alta presión y podemos contaminar. Entonces, sobre todo en pacientes con COVID, el día que se haga, asegurar los trócares. Algo muy importante, cuando se desinsufre el abdomen, debe hacerse, ya no como hacíamos antes, en los que sacábamos los trócares al unísono y salía por los 3 orificios o 4 orificios, salía el gas. No. Hoy en día hay que conectar uno de los trócares a un equipo de venoclisis y a su vez a una solución, vamos a ver el video, con hipoclorito de sodio, ¿no? Otra alternativa es colocar filtros. Hay filtros que venden en las empresas como Tagum, y el otro día estuve en una conferencia y las están vendiendo. Está bien, sino que eso de todas maneras encarece los costos del paciente. Una forma adaptada a nuestra realidad es colocar lo que vamos a ver en el video después, colocar un equipo de venoclisis en la salida de un trocar y dirigirlo hacia el interior de un frasco que contenga hasta la mitad de su nivel solución de hipoclorito. ¿Cómo se diluye? Para 1 litro de agua común o hervida o destilada, 20 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio, es 1 al 50, suficiente. El virus que salga por ahí va a desaparecer. La unidad de electrocirugía debe programarse a un nivel más bajo posible. ¿Por qué? Por el riesgo del aerosol y de que el virus puede estar colocado ahí. Repito, no hay estudios randomizados que demuestra, estoy buscando hasta hace una semana, no hay, pero hay que, repito, actuar con exceso de celo. Utilizar el coagulador armónico, el sellador de vasos y todos los instrumentos que hoy utilizamos para hacer fácil la cirugía, con bastante cautela. El coagulador armónico, sobre todo, sí elimina bastante aerosol. Si ustedes utilizan el armónico, van a darse cuenta que aparece un vapor de agua, y eso sí genera aerosoles, es decir, partículas muy pequeñas que al salir al medio ambiente pueden causar bastantes problemas si es que portaran el virus. Por lo tanto, yo sugiero utilizar coagulador armónico con cautela, en casos estrictamente necesarios. Desde que apareció la pandemia del virus en la clínica, yo no estoy utilizando coagulador armónico, sí utilizo electrobisturí, incluso he hecho cirugías grandes, he hecho una colectomía y esas cosas, pero estamos haciendo la cirugía por ahora a mano, es decir, las ligaduras todo a mano. Evidentemente, cuando hagamos la laparoscopía utilizaremos el coagulador armónico, pero extremando mucho las precauciones para evitar el que nos contaminemos. En la cirugía de emergencia utilizamos un quirófano. La clínica tiene 3 quirófanos. El tercero lo hemos destinado
exclusivamente para los pacientes que puedan venir con COVID, y las 2 primeras salas las utilizamos para cirugías comunes, ¿no? Por precaución, esto también es motivo de controversia. Alguno me puede decir, doctor, pero tengo una apendicectomía con un COVID, ¿podríamos utilizar la laparoscopía? Posiblemente se llegue a eso, pero en estos momentos, por exceso de precaución, cuando hay un paciente que es portador de COVID positivo y tiene una apendicitis, por ejemplo, estamos haciendo la cirugía abierta. No estamos por ahora haciendo cirugía laparoscópica. Presumo que esto va a cambiar. Este virus es nuevo y algunas de las cosas de repente están aún erradas, pero en este momento estamos trabajando como está mencionado en el protocolo que ven ahí ustedes. Otra cosa importante, no se debía ingresar a los quirófanos ya, ni siquiera al paciente no COVID con celulares. El celular, colegas, ustedes saben bien, es un portador de gérmenes, de bacterias, de virus, ¿no es cierto? Y otra cosa, el personal que está en quirófano y enfermería no debe utilizar accesorios personales, salvo aretes muy finos. Yo, por ejemplo, ya utilizaba antes un anillo, no utilizo, utilizaba reloj, no utilizo. Tengo una cadena en el cuello nada más, que bueno, eso casi no se contamina, ¿verdad? Pero en estas épocas hay que evitar utilizar aretes, esclavas y esas cosas, menos aún en los quirófanos. Incluso para vestirnos, no sé qué pasó con ustedes, pero yo me he visto todos los días con mi scrub, casi no utilizo ropa de calle, ¿no? Utilizo un scrub, una polera, zapatos, estos Crocs que son de gel, que los puedo lavar incluso con agua con lejía. ¿Por qué? Porque necesitamos ser prácticos y necesitamos estar higiénicos siempre, más limpios que nunca. Para las obstétricas, deben estar siempre con mascarilla quirúrgica, no cualquier mascarilla quirúrgica. En lo posible, anestesia y analgesia neuroaxial, evitar técnicas anestésicas y o inhalatorias, ventilación a alto flujo, mucha coordinación en el equipo quirúrgico, planificación anticipada del cuidado del neonato y evidentemente la protección del personal con todo lo que ya nosotros conocemos. Aquí un video importante que tiene que ver con la caja de aerosoles que hay en el salud. Seguramente ustedes lo tienen ahí. Ha causado escasez de equipos de protección personal, algo muy importante de este video es lo siguiente. En ese anestesiólogo taiwanés compartió recientemente en ese muñeco, ustedes van a de ver, protección reusable que reduce la exposición se a ve el gotas y fundamento del aerosoles, uso de la caja de instrumentación intubación de la para vía los pacientes aérea. que son portadores de Esta COVID. caja antiaerosol es un cubo plástico Es transparente. un cubo Dos transparente. orificios para las manos. Ya en el salud lo Está tenemos, diseñado igual en la para cubrir clínica, la cabeza del paciente ¿cierto? durante la Permite que Llevamos pueda un hacer la prototipo de intubación. caja antiaerosol a nuestro centro de simulación. Vean ustedes el centro de simulación. Insertamos una vejiga pequeña de látex cargada con Van a 10 cc utilizar de pintura fluorescente un globo con 10 centímetros cúbicos de líquido fluorescente para ver cómo se comporta la tos o cómo se comporta el gas que sale a la presión del abdomen. Vean ustedes, inflamos el globo con oxígeno en este laboratorio inflan el balón, tubo hasta hacerlo explotar, ¿no es cierto? simulando una tos fuerte. Y hacen explotar a propósito el globo para ver, para que simule la tos de un paciente y para que veamos cómo se puede dispersar las partículas de fluido que se emana a partir del paciente. Y después iluminamos la escena. El experimento se hace sin el uso de la caja y con el uso de la caja, y luego se ilumina con fluorescencia. Vean ustedes lo curioso. Por la boca del maniquí. Miren ustedes, se ha reventado adrede el globo con la sustancia fluorescente y luego observamos contaminación. Se ven bien ustedes la contaminación fluorescente de solo un acceso de tos que llega a los guantes, al piso, a la lítica, a todo lado. En un paciente con COVID, colegas, eso va a ser exactamente lo mismo. Eso va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, miren ustedes con el uso de la caja esta, van a repetir el experimento con la caja
y vean que todo se queda encerrado allá. El examen del laringoscopista y el cuarto Vean ustedes, con luz ultravioleta es por eso que es no reveló importante expresión de la utilizar criatura por fuera de la caja. en los pacientes portadores de COVID esta caja. Oigan, y si la tomografía es negativa, pero hay una sospecha que el paciente estuvo en un mal estado general, con algo de la composición del cuerpo y esas cosas, o hay una duda, utilicen la caja, ¿no? Para poder estar adecuadamente. Y hay una cosa muy importante. Nosotros utilizamos en la clínica para pacientes COVID el videolaringoscopio. Tenemos un CEMAC de la compañía Stors que permite que el anestesiólogo no tenga que estar acercándose a la cabeza del paciente. Uno puede intubar mirando una pantalla, de tal manera que igual en el salud también tenemos un videolaringoscopio que se utiliza justamente en los pacientes que son portadores de COVID. Entonces, muy importante tener, de ser posible, un quirófano dedicado para pacientes COVID, con su caja de intubación, con videolaringoscopio si fuera posible, con el anestesiólogo que use su protector facial y todo ello. Ahora, el centro quirúrgico, ¿cómo lo preparamos? Se colocan limpiapiés en la puerta de entrada del quirófano con solución de hipoclorito de sodio. Hemos hecho unos, qué pena que yo no tomé foto para mostrarlos a ustedes, de acero, son un par de orificios que tiene una bandeja de acero donde se coloca una esponja con hipoclorito. Eso lo hemos colocado en la entrada de los quirófanos, en la entrada del área COVID de la clínica. Y todo aquel que ingrese tiene que hacer la limpieza del calzado. Hay una persona que se encarga para el transporte de material e insumos necesario para la cirugía. El plan anestésicos tiene que definirse antes de ingresar a la sala de operaciones. Igual verificar los insumos necesarios. Lo ideal es que cuando uno opera un paciente con COVID de emergencia, los que están en sala no deban salir del quirófano, pero para eso se requiere hacer un checklist de todo lo que el cirujano va a necesitar. Y si hubiera que salir, una persona de afuera debería traerle lo que va a necesitar para que no esté saliendo el que está dentro de sala de operaciones, ¿no? Confirmar el abastecimiento de solución hidroalcohólica en el centro quirúrgico y cada quirófano. Colocar los 3 filtros hidrófobos bacteriológicos en la máquina de anestesia, en la rama inspiratoria, en la rama expiratoria y en el circuito para paciente, ya sea para el tubo endotraqueal, la línea de capnografía y todo ello. Conectar y comprobar el funcionamiento del sistema de aspiración cerrada. Todo esto está impreso, una de las pocas cosas que están impresas en la clínica. La clínica tiene historia clínica digital, casi no utilizamos ya lapiceros, todo tiene firma digital, pero estas cosas, en los checklists de COVID sí están impresos y el anestesiólogo tiene que leerlo en voz alta para poder comunicar al resto de personal. Acá están los plazos previos a la colocación de los equipos de protección. Se limpian los zapatos al ingresar, se colocan las botas en el dispensador de botas que tenemos ahí. El cirujano tiene que colocarse la solución hidroalcohólica en las manos, ingresa a los vestidores, se retira las joyas, celular, objetos personales. Si tiene el pelo largo, se recoge el cabello. Luego se coloca en el vestidor del quirófano los scrubs, los gorros, las máscaras N95 y sujetar los anteojos propios si es que utilizara estos. Luego nuevamente se lava las manos o se aplica la solución hidroalcohólica y con eso pasa a los quirófanos. Y en el quirófano hay un orden de colocación, ¿no es cierto? Sobre las botas que se coloca una segunda bota o bolsas de plástico, porque también la bolsa de plástico ayuda, es totalmente impermeable. Se coloca sus gafas de seguridad, se coloca la escafandra, la pantalla facial, luego se coloca, se lava las manos, unos guantes quirúrgicos internos, estériles, luego se coloca ropa estéril, usualmente blindada, tenemos ropa descartable con protector de plástico. Luego se coloca el cirujano segundo guantes estériles por encima de la manga estéril. Y el anestesiólogo está supervisando que los cirujanos cumplan con eso, ¿ya?
Otra cosa importante, el equipo quirúrgico ingresa una vez que el paciente esté intubado. O sea, el anestesiólogo está con su caja de intubación, con su biolaringoscopio, con su circulante, que a su vez ha seguido los pasos que he mencionado acá, y permite que los cirujanos ingresen una vez que el paciente ya esté intubado. Esto lo he bajado del web, ustedes deben tenerlo, del WhatsApp, una forma fácil y barata de hacerse un protector facial. Un tiempo hemos estado nosotros lidiando con protectores faciales que no habían. Vean ustedes, una forma muy sencilla de hacer un protector facial es utilizar la máscara quirúrgica común y colocarla a través de unas fenestraciones que le hacen a una lámina que utilizamos en hacer fotocopiadoras, anillados. Ya, esas láminas que van en la parte como hoja primera en el anillado son las que se utilizan. Vean ustedes, muy sencillo. Entonces uno puede utilizar la N95 debajo y colocarse encima del N95 este protector facial y ya está. No tenemos que utilizar un gorro, es ligero, no pesa, no presiona el cráneo del cirujano y no puede estar horas de horas con ese equipo. De tal manera que ese es un tip que les doy para que uno pueda utilizar el protector facial y después uno puede utilizarlo, lo bota. Lo utilizo y lo boto. ¿Ok? Ahora, el retiro de los equipos de protección es el paso más importante, porque ahí es donde puede venir la contaminación de los cirujanos. Esto tiene que ser leído por el anestesiólogo, porque miren, son varios pasos que el cirujano no tiene por qué saberlos de memoria, pero sí el anestesiólogo que va a estar dictándole al cirujano y vigilando que lo haga bien. Entonces, primero hay que hacerlo en forma calmada, despacio y sin movimientos bruscos. Hay que hacerlo lo más apartado posible y cerca de la puerta con un contenedor para EPP. Entonces, el quirófano de COVID debe tener un contenedor para EPP. El cirujano que opera se arrastra la bata, jalando la parte frontal y rompiendo las cintas. O sea, no debe agarrarse con los guantes la parte posterior de la espalda. No, uno tiene que jalar el mandil descartable, que tiene unas tiras que se pueden romper con la tracción. Entonces, uno arrastra la bata, jala la parte frontal, rompiendo las cintas, y arrastra junto con el mandil los guantes externos, plegando la parte externa. Es decir, toda la parte que ha estado expuesta hacia el paciente queda introducida, es decir, doblada hacia adentro con el mandil y con el guante, y se desecha. Luego se retira las botas o los plásticos externos, miren ustedes, cercano a la puerta, y el circulante le da al cirujano solución hidroalcohólica para poderse enjuagar los guantes internos. Luego, con mucho cuidado, se retira el protector facial, sea descartable o no, agachando la cabeza y cerrando los ojos y la boca. Luego, nuevamente, se le hace higiene de las manos con solución hidroalcohólica. Luego se retira la escafandra, el protector corporal que utilizamos. Es un protector totalmente impermeable que cubre hasta la cabeza. Luego, el cirujano recibe otra vez solución hidroalcohólica. Luego se retira la máscara N95, lentes de protección y gorro interno con los ojos y la boca cerrada. Luego, los zapatos quirúrgicos los pone en el limpiapiés con hipoclorito. Luego se retira los guantes internos. El cirujano se retira del quirófano. En el vestidor, ahí tenemos un lavabo, un lavadero. Se lava las manos, ¿no es cierto? O le pone solución hidroalcohólica y luego el cirujano se va a dar un baño. El circulante ha puesto, antes de ingresar a este paciente de COVID a sala, en el estar médico, en el baño, en la ducha, coloca un jabón, ¿no es cierto?, su toalla, o si no, un campo estéril grande para que el cirujano, el ayudante y luego también el instrumentista siguen en ese orden, y luego al anestesiólogo, todos tienen que darse un baño antes de salir y dirigirse a sus domicilios. Esta diapositiva la he sacado de las normas del MINSA, en virtud de que hay mucha escasez de N95. Más en el mercado hay FN95, me parece que es. Entonces,
Las N95, colegas, no las que están en cirugía para operar, sino las que se utilizan en consultorios y esas cosas, cuando hay escasez, se pueden reutilizar. Eso es muy importante. Las N95 se deben utilizar en la UCI, en áreas de reanimación, ¿no es cierto?, en lugar donde están los pacientes COVID, en los quirófanos y unidades de endoscopía. Pero no son para utilizarse digamos, en los estantes de atención al paciente y esas cosas, porque son unas máscaras especializadas, caras, y hoy día son escasas. Se pueden, si no están llenas de secreción o sangre, se pueden reesterilizar en el gas de peróxido de hidrógeno. Nosotros en la clínica estamos empezando a hacer eso, porque la verdad no conseguimos. Antes estaban hasta 70 soles cada N95, hoy en día no hay. Entonces estamos con las FN95. Entonces, los médicos que tienen N95 que no están dañadas y no hay secreciones en la parte externa, las entregan y las reprocesamos. E incluso dice el estándar que se puede hacer hasta 10 veces de reproceso de estas N95, porque son unas máscaras que realmente nos ayudan a estos pacientes. Y bueno, este es todo un protocolo que está en esa guía quirúrgica de la Asociación Española, en la que es un resumen de lo que he mencionado. Eso está colocado también en nuestro quirófano, lo que tiene que hacer en la fase preoperatoria, tanto la coordinadora de enfermería como el circulante, como el instrumentista, como el anestesiólogo, como el cirujano, ¿no es cierto? Lo que hace en la fase preoperatoria, en la fase intraoperatoria y en la fase postoperatoria, ¿ok? Y vean ustedes, lo más importante de esto es que todo el personal debe ducharse luego de la intervención quirúrgica de un paciente con COVID, sí o sí, sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí, vean la segunda consideración de esta diapositiva, hay que considerar la posibilidad que, aun cuando uno utilice todo lo que puede utilizar, uno se puede infectar, aun con el uso adecuado, porque esa posibilidad siempre existe. Nada en medicina, ustedes saben, colegas, es al 100%, ¿ok? Ahora, alguien me dirá, pero doctor, ¿están haciendo cirugía laparoscópica en pacientes COVID? Sí. En estos momentos no hay una certeza, digamos, al 100% de comparar en pacientes COVID cirugía mínimamente invasiva versus cirugía abierta. Esperemos un poco más de información. Si alguien la tiene, nos comenta ahora después de que yo hable. En teoría se podría hacer, repito, en este momento no lo estamos haciendo, incluso en el hospital, cuando vemos paciente COVID, no hacemos cirugía abierta, pero posiblemente, pero laparoscópica, pero posiblemente esto va a cambiar. Ya lo dije hace unos minutos, no hay evidencia de la aerosolización del virus y por ello se utilizan filtros de partículas para darnos más seguridad, pero una alternativa al costo de un filtro de partículas es lo que les voy a mencionar ahora en un video que no es nuestro, igual lo bajé de una webinar. Miren ustedes cómo se hace para sacar el gas. Se conecta el equipo de venoclisis. La otra punta. Y la otra punta se la da a la enfermera o la circulante que va a colocarlo a un recipiente que tiene una cánula interna que se sumerge dentro de una solución de hipoclorito, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vean ustedes cómo sale el CO2 del abdomen. Esa es la forma en la que tenemos que sacar el gas del abdomen de cirugía laparoscópica. Y yo les sugiero hacerla de ahora en adelante, y mientras dure la pandemia, colegas, en todos los pacientes, incluso de cirugía laparoscópica en pacientes no COVID, ¿no? En pacientes no COVID. Y ya casi para terminar, me han dado una hora, estoy en 54 minutos. Bueno, este es un resumen que da SAGES, ¿no es cierto?, para la protección de los pacientes, un resumen de la conferencia, la mínima cantidad posible de gente en sala de operaciones, todos usan equipos de protección. En la laparoscopía dice muy poca evidencia de que hay un riesgo específico de COVID-19, pero ahí está, no se ha determinado todavía.
Evidentemente, hay beneficios clarísimos de la cirugía laparoscópica con el tiempo reducido de estancia hospitalaria y menos complicaciones. Y ahí los gringos que tienen mucho dinero utilizan los filtros, ¿no es cierto? El día que bajen de precio podríamos utilizarlos también aquí. Ya lo dije, utilizar poco uso de instrumentos con energía eléctrica. Ya dijeron también, todos los casos selectivos, posponerlos por ahora. Eso también es relativo porque hoy en día tenemos colegas pacientes con cáncer. Tenemos en el hospital, en el Ramiro Prialé, pacientes con cáncer gástrico, cáncer de mama que ya recibieron su quimioterapia. Y tampoco podemos dejarlos así. Ya la parte dura de la pandemia, en algunos casos está amainando, pero lo cierto es que hay quirófanos disponibles en el hospital y posiblemente haya que empezar a utilizar los quirófanos para operar, sobre todo operar pacientes con cáncer, porque el cáncer es una urgencia quirúrgica. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro hijo, nuestra mamá con cáncer? Entonces, eso tenemos que ir evaluando ya, ¿no es cierto? Evidentemente, medidas prácticas, dice en la mano derecha del slide, informar al paciente de los riesgos que hay del COVID-19 y la cirugía, ¿no es cierto? Sobre todo si está en emergencia, saber que ese paciente tiene riesgo de mortalidad, claro que sí, por supuesto. Dice, a todos los pacientes testearlos antes de la cirugía. Ya he mencionado nuestro método, que es la tomografía, y tener una sala dedicada para COVID-19, que la tenemos, y en endoscopía, donde hay mucho aerosol, utilizar por parte del personal que hace la endoscopía equipos de protección y evitar hasta donde sea en endoscopía procedimientos avanzados que generen aerosolización, como son, por ejemplo, la resección endoscópica de mucosa gástrica, ¿no? O de colon, ¿no? Igual, en cirugía, utilizar en la laparoscopía con mucha cautela, por ahora, colegas, el bisturí armónico y el sellador de vasos, sobre todo el armónico, porque el armónico sí genera vapor y aerosol de vapor, y eso podría, si es que el virus pega esas gotitas, podrían crearnos problemas si es que salen fuera de la cavidad abdominal. Yo creo que he terminado. Quisiera saber si hay alguna pregunta, con toda confianza, apreciados colegas. Mi querido Wilber, a tu disposición, lo que ustedes puedan tener a bien preguntarme. Doctor Félix, muchas gracias. Está muy clara, muy precisa la presentación con respecto a todo el manejo de los pacientes quirúrgicos y bueno, todo lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a ver a la ronda de preguntas, para la cual le doy pase a Leslie. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Ortega? Igualmente, doctor Wilber, y a todos los participantes. Tenemos una pregunta por acá. En caso de cirugía electiva, se ve que hay pacientes con TEM normal y ausencia de clínica, pero con IgM positiva. ¿Lo opera? Y si tuviera ambos IgM e IgG positiva. No, si tiene IgM positiva, sería mejor suspender la cirugía por 3 semanas. Y si el paciente es de emergencia, lo que habría que hacer es operarlo, pero con todas las medidas del caso. La IgM sí es un indicador de infección reciente. Ahí hay que hacerle caso. No hay vuelta que dar. Ahí hay que hacerle caso a la IgM. Más bien, si me dijeran, si tiene IgG positiva y tomografía negativa, yo sí podría operar. Y es asintomático, lo operamos, no hay ningún problema. Porque la IgG ya muestra reacción o salida del virus de la infección o es una infección tardía. Pero si es IgM positiva, aún fuera con tomografía negativa, yo la cirugía, salvo que fuera de emergencia, la pospondría. A ver, otra pregunta. ¿Las pruebas rápidas serían negativas si están en los 7 días? Eso es una buena pregunta. Estamos en el borderline ahí, porque ustedes saben que la prueba rápida a partir de los 7 días comienza a subir. Entonces, no olvidemos que el cuerpo humano demora promedio mínimo 5 días, usualmente 7 a más, para poder salir positivo. Tengo entendido que la prueba rápida sale positiva a partir de los 7 días en menos de la mitad de los pacientes que tienen la infección.
y se va a hacer plenamente positiva a partir de los 14 días. Por eso justamente es que la prueba rápida, la primera semana no tiene ningún valor, y el problema es que, ustedes saben, el paciente desde que es contagiado con el virus a las 48 horas ya está contagiante o sea asintomático. De tal manera que yo sugeriría no utilizar como descarte absoluto la prueba rápida. Ahora, repito, si tengo prueba rápida y me sale IgM positivo y es cirugía electiva, aún tengas tomografía negativa y sin clínica, yo no haría la cirugía. Y si es de emergencia, insisto, haría la cirugía con todo el protocolo que he mencionado. ¿Qué pasa si el paciente tiene un TAC con lesión probable, pero con prueba rápida negativa? Sabemos que la TAC tiene excelente sensibilidad, pero muchos falsos positivos. Sí, igual. Si la TAC tiene un indicio de que es positivo, yo le haría caso más a la tomografía. ¿Por qué? Es por la sensitividad. La sensitividad de la tomografía es hasta 97%, pero es al menos más de 90%, a diferencia de la prueba rápida, ¿no? Entonces, insisto, si yo tengo un ataque con signos de COVID y el paciente es selectivo, yo suspendería la cirugía 3 semanas. Y si tengo un ataque, digamos, sugerente de COVID y es un paciente de emergencia, ingresa a sala de operaciones con todos los riesgos posibles y luego de un par de semanas le haré una prueba rápida para ya verificar la presencia de anticuerpos dentro de él. ¿Se puede usar electrocauterio en cirugía abierta? Sí, claro que sí. Sí se puede utilizar, incluso en pacientes con COVID, sino que hay que colocarlo en la menor cantidad de potencia posible. Usualmente nosotros utilizamos el electrocauterio en 30, ¿verdad? Pero se puede intentar utilizar en 25, incluso en tejidos suaves se puede utilizar 15 a 20, ¿no? Muy rara vez se debe utilizar el electrocauterio más allá de 30. Repito, no se ha demostrado, salvo con el virus de la hepatitis y el virus, que el humo del electrobisturí contenga virus de coronavirus, ¿no? Pero igual hay que tener toda la cautela del caso, creo yo, y utilizar una máscara facial. Ya les he dicho que yo para operar pacientes, aún sea COVID negativo, cirugía de emergencia o electiva, estoy utilizando ya por estándar un protector facial. Yo creo que no solamente por el tema del coronavirus, sino porque, repito, si ustedes revisan un protector facial en una cirugía abierta, van a ver que hay gotitas pequeñitas. Miren con malicia la superficie del protector y van a ver que hay partículas. Entonces, yo creo que es necesario acostumbrarnos a utilizar el protector facial, incluso en pacientes que no sean COVID positivos. Para el control del paciente operado con COVID-19, ¿qué análisis de control se solicitaría y qué medidas de prevención también tendría un tecnólogo médico en laboratorio? Bueno, si el paciente es COVID positivo y ha sido operado en una cirugía de emergencia, lo llevaríamos al área COVID, evidentemente, no va a estar en un área común. Nosotros en la clínica hemos destinado, igual en el hospital hay un área COVID, donde estos pacientes van a estar a cargo de personal que tienen sus equipos de protección. Lo que hay que hacer es una prueba rápida en 2 semanas, porque debería salir, ahí sí, francamente positiva, ¿no es cierto? Y si sale negativa, habría que repetir la prueba rápida en 1 semana más para tener la certeza de que ha sido así. Evidentemente, si tuviéramos prueba molecular sería una maravilla. Ahora, una alternativa es que a ese paciente que ha sido operado de COVID positivo con tomografía, luego del alta se le envía a hacer una prueba molecular, porque tampoco no es que no haya pruebas moleculares, ¿no? Salud tiene, por ejemplo, el MISA tiene, y se podría coordinar para que le hagan una prueba molecular, ¿no? Pero si no hubiera, de todas maneras, una prueba rápida en 2 semanas y una prueba rápida en 1 semana más, y es que 2 semanas sale negativa, porque, insisto, la tomografía tiene positividad del 97% o sensibilidad del 97%, pero no tiene especificidad como tiene la prueba rápida, que es especificidad cercana al 100%. Entonces, igual, uno
cuando una imagen tomográfica aún corre el riesgo de estar en ese rango de 3 a 7% de que va a salir un falso positivo. Si uno tiene imagen sugestiva de COVID en tomografía, hay que comportarnos como si el paciente fuera portador de COVID. Y en el postoperatorio pasa a su habitación, que es de COVID, y el control de análisis postoperatorio sería de acuerdo a la patología que tiene. Evidentemente, comunicando a la familia de que ese paciente tiene riesgo de complicarse. La familia tiene que saber que ese paciente tiene un riesgo de ir mal, por más que la cirugía esté bien hecha. Y eso, colegas, debería estar insertado en el consentimiento informado. En nuestro primer paciente de COVID no lo insertamos porque no sabíamos que era COVID. ¿Cómo quiere habilitar mi audio? Ahí está. Pero en el segundo paciente sí, cuando yo firmó el consentimiento informado, le pusimos ahí de que este paciente es portador imagenológicamente de COVID y que por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene un riesgo incluso de fallecer. Y la familia firmó, entonces uno ya desde el punto de vista legal se está eximiendo de responsabilidades. Doctor, buenas tardes. Mencionó que en caso de gestantes se realiza la tomografía después de la cesárea, si fuera el caso. ¿Por qué no hacerla antes de la cirugía si muchas veces son asintomáticas y no se cuenta con pruebas PCR ni rápidas? Sí, es una excelente pregunta y agradezco a la doctora que me ha hecho. Este es un tema controversial y estaba esperando la pregunta. Miren, hay estudios grandes que no demuestran lesión del feto con la tomografía, ¿ya? Que no demuestran. Y eso le habla con el doctor Abelardo Villar, que ustedes deben conocerlo. Hay estudios que demuestran, pero hay el temor de que el paciente o la paciente o el niño que después de pasar un tiempo tenga algún problema genético, algún problema atribuible a la tomografía y nos pudieran decir, oye, ¿por qué le hizo tomografía a mi hijo? Si era un recién nacido y el riesgo ese. Entonces, es un tema controversial. Hemos pensado en un momento nosotros hacer también tomografía a las gestantes, ¿no? Pero por este tema, que es controversial, posiblemente no le haga nada a la tomografía al recién nacido, porque si un niñito recién nacido o al mes hace un problema quirúrgico, seguramente van a hacer tomografía también. Pero por el tema médico legal, es que no lo estamos haciendo en este momento. Igual vamos a reevaluarlo. Yo le pedí a Abelardo Villar que nos busque más literatura para que nos dé con más ciencia este punto, que es controversial. Yo lo acepto. En este momento lo manejamos así por el temor que tenemos que después pudiéramos ser pacientes de una denuncia por algún tipo de malformación del bebé. Pero insisto, y le doy la razón al colega, no le falta razón en su comentario, pero ya doy mis razones por las que estamos haciendo lo que hacemos. ¿Cuáles son los estándares internacionales de una sala de operaciones para operar un paciente COVID positivo? ¿Hay alguna sala en el Perú que cumple esos requisitos? Yo supongo que sí. El más importante es el que tenga presión negativa. Ese es que tenga presión negativa y que el aire que sale del quirófano sea evacuado a través de un filtro, ¿no? Entonces, ese es el estándar, porque el resto es igual. Hay que tener, evidentemente, soluciones desinfectantes como el alcohol al 70%, y el protocolo, que es muy importante, tener los cobertores corporales que cubran hasta la cabeza y todo ello. El más importante es la presión negativa, y eso se logra con succión, ¿no es cierto? Como repito, en la Ortega lo hemos logrado hacer porque lo diseñamos así hace algunos años. Pero claro, en el extranjero muchos quirófanos lo tienen, en el Perú no sé cuántos cumplan con esos estándares, pero ese es el más importante, la presión negativa, ¿no es cierto? Ahora, las puertas, eso es otra cosa, las puertas deberían abrirse solamente con la cercanía de la mano, eso sí lo tenemos. Tratar de que, miren ustedes, qué importante, la puerta si está cerrada y el circulante va a tocar con el codo, podría estar teniendo el virus ahí. Entonces, lo ideal es que la puerta no se abra sin contacto directo, sino con un sensor de aproximación.
Después, no veo que otra cosa más pudiera tener, ¿no? Después la cielítica, los equipos, los filtros que van a tener el laparoscopio son los que se han mencionado, y no hay otra cosa más. Si hay una paciente diagnosticada 40 días de COVID-19 por prueba molecular, actualmente acude al control. La prueba rápida le sale IgG y IgM positiva, está asintomática y con alta epidemiología, me imagino, ¿se operaría? Sí, por una razón. Hay algunas personas que creen que uno se puede reinfectar con el virus. Y sobre eso habló muy bien el doctor Juan Villena hace una semana, lo escuché en una conferencia, y mencionó de que el tema de la supuesta reinfección con el virus es algo que no está del todo demostrado. Él considera de que una persona que ha tenido el virus está protegido, según él, el virus es nuevo, dice que al menos debe estar protegido 6 meses. Entonces, si habla de 40 días y tiene IgG positivo con tomografía negativa, ese paciente posiblemente ya pasó la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, no creo que haya ningún problema. En todo caso, a él sí se le podría buscar hacer una prueba molecular para ver cómo está, porque podría ser que hace 40 días la tomografía positiva era un falso positivo. Eso podría ser. Pero en todo caso, yo creo que son casos muy pequeños, ¿no? Pero en todo caso, creo que en ellos sí se podría luchar por hacer una prueba molecular. En un paciente con hemorragia abdominal, ¿el procedimiento es igual si no se sabe si es positivo para COVID-19 el paciente? Una hemorragia abdominal que requiera cirugía es una emergencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este paciente es hacer la tomografía y si hay signos de paciente COVID, tratarlo como si fuera un COVID. Eso es una emergencia. La hemorragia no puede esperar no puede esperar a ser suspendida porque es una urgencia. Entonces, el protocolo es sencillo. Se le hace la tomografía y si hay signos de COVID, metemos a sala al paciente, hacemos la cirugía abierta, utilizamos los equipos de protección como si fuera un COVID. Doctor, ¿qué porcentaje de pacientes COVID-19 positivo ingresan a cirugía de emergencia, pasan a UCI en su experiencia? Miren, de nuestra experiencia, les engañaría si les dijera que tenemos mucho. En el hospital, en el Ramiro Prioridad, hace poco hemos operado cirujanos pediatras un niño COVID. No sé si mis colegas hayan hecho alguno, me parece que no, porque nosotros en cirugía somos muy unidos y siempre nos comunicamos las cosas. Yo tengo, repito, 2 pacientes de COVID. Miren, y le voy a comentar, es alto la mortalidad. La primera paciente fue una apendicitis aguda, que ya les dije que lo operé sin saber que era COVID, y me enteré que era COVID después de la tomografía que me informó el doctor Villar. Prueba rápida después de una semana salió positivo, perfecto. La paciente se fue a su casa. El segundo paciente era un vólvulo de sigmoides que tenía 7 días de evolución, el paciente llegó muy mal. Le hicimos la resección del sigmoides, incluso del ángulo esplénico de colon y parte del transverso, porque debido al tiempo de enfermedad todo el intestino se había necrosado. Entonces le hicimos una transversostomía en el hipocondrio derecho. El paciente evolucionó bien los primeros días, pero después de la semana empezó a deteriorarse. El intestino hizo una atonía importante. Hicimos un tacto a través de la colostomía, tenía un fecaloma. El gastroenterólogo introdujo un colonoscopio y pudo remover el fecaloma y volvió nuevamente el paciente a hacer función intestinal 2 días. Luego de eso, nuevamente la colostomía se cerró, otro fecaloma, otra remoción, y luego el paciente no levantó. Y el paciente falleció después. Miren ustedes, yo tengo 2 pacientes operados con COVID positivo y uno de ellos ha fallecido. Entonces, esa referencia que le di de Lancet de inicio de la conferencia, yo le creo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, mi experiencia personal, que es modestísima, 2 pacientes con COVID, uno se me ha muerto,
yo considero de que hay que tener mucho cuidado en evaluar a los pacientes que vamos a operar. Si es electiva con COVID sospechoso, no lo operen, colegas. Esperemos 3 semanas, el paciente no se va a poder mal. Y si es de emergencia, hablemos bien con la familia, como hicimos con la familia de este anciano. Hablamos con la hija, con la nuera, se les explicó y entendieron. Es más, no aceptaron que el paciente vaya a UCI. Se lo llevaron y sabemos que falleció después. Entonces, esa diapositiva de Lancet que les mencioné, y si quien ahora habla de diapositiva la puede compartir, créanle, el paciente que se opera con COVID tiene una mortalidad de 10 a 20% más que un paciente quirúrgico que no es portador de COVID. ¿Transfusión sanguínea previa a prueba de test rápido? No tengo literatura al respecto, pero no creo que haya ninguna contraindicación, ¿no? O sea, yo creo que sí. O sea, el paciente hay que manejarlo como debemos manejarlo. Si requiere sangre, se le pone sangre. Si requiere alguna medicación adicional, se le debe poner. El secreto es saber o no si el paciente de emergencia es portador de COVID para actuar como estoy mencionando. Por último, se ha encontrado eritrocitosis excesiva en algunos pacientes con COVID-19 fallecidos. ¿Qué otras alteraciones se ha encontrado en un hemograma y examen bioquímico en un paciente con COVID-19? Bueno, ustedes saben de que el COVID, cuando ataca, lo que hace es provocar una respuesta bastante importante del sistema inmune que provoca trombos y esas cosas, de tal manera que hay consumo de factores de coagulación y todo ello, ¿no? Entonces, los que yo conozco en mi rama son los que está descrito, el tema del dímero D y todo ello está descrito. Por lo demás, en cirugía no he visto que haya necesariamente un aumento en la cantidad de glóbulos rojos y todo ello, ¿no? Más bien parece ser que el tema de la altura al paciente lo protege un poco más. Si ustedes se han dado cuenta, colegas, la agresividad del virus acá en la sierra no es tanta como en la costa, y no solamente en Huancayo, en Cusco, en Puno, en Cajamarca, en Ayacucho, la agresividad del virus no es tanta. Evidentemente, cuando llega a cuadros severos, la cosa cambia y ya el manejo tiene que ser especializado, ¿no? El tiro está en que un paciente portador de COVID, colegas, no llegue a UCI, porque cuando llega a UCI la mortalidad es hasta 50%. En salud la mortalidad está en 35% y me da mucho gusto de que los sociólogos de salud estén en ese rango, ¿no es cierto? Pero es más o menos el punto que quería tratar. Doctor, hay una última pregunta por acá. ¿Se puede hacer broncoscopía en pacientes COVID? Ya lo dije, sí, pero con todas las precauciones del caso. Sí se puede hacer broncoscopía. Yo sugeriría que la broncoscopía la haga en el quirófano COVID, ¿verdad? Con todas las precauciones, como si este paciente fuera portador de una emergencia de un paciente COVID. Es decir, se introduzca la torre de endoscopía al quirófano, el gastroenterólogo se vista como se viste el cirujano, el instrumentista se vista de acuerdo al protocolo que estén las puertas cerradas y todo ello. Tiene que ser la precaución máxima. ¿Por qué? Porque en la broncoscopía hay mucho aerosol. E insisto, no se ha demostrado que el aerosol carree virus del COVID, pero no podemos en este momento negar esa posibilidad. Doctor Félix, muchísimas gracias por esta brillante participación y bueno, quedamos muy agradecidos por su predisposición desde el inicio y bueno, nos ha instruido sobre todas estas prácticas seguras que se está obteniendo dentro del manejo de pacientes quirúrgicos. Muchas gracias, doctor, a nombre de todo el Consejo Regional y de todos los colegas de acá de Huancayo. Muy amable, doctor. Un honor estar con ustedes, Wilber, para servirte a lo que necesites. Es un placer estar con la comunidad médica siempre. Un honor. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias, doctor.